La tableta de Alina estaba sobre la mesa de la cocina. Vibró. Yo estaba limpiando mis manos con un trapo, el olor a serrín todavía en mi ropa. Eran las 8 de la noche. Ella la había olvidado otra vez. Siempre olvidaba algo. Cogí la tableta para llevarla a su bolso. La pantalla se iluminó. Era una notificación de un chat. El nombre era Igor. El mensaje era corto. No puedo esperar a que vendamos esta choza y compremos nuestro ático. Me quedé quieto. No respiré. Leí el mensaje otra vez. Choza. Así llamaba a mi casa. La casa que llevaba construyendo 1 año y medio. La casa donde cada clavo, cada tabla, cada maldito tornillo había pasado por mis manos. Mi pulgar tembló, pero desbloqueé la pantalla. No tenía contraseña. Alina siempre decía que la confianza era lo más importante para ella. Abrí el chat. Había docenas de mensajes. Empecé a leer desde el principio. Igor, ¿cómo está tu carpintero aburrido? Alina, trabajando duro, como siempre. Está poniendo la cocina. Ni se imagina que nunca cocinaremos en ella. Igor, me encanta cuando eres mala. Alina, es un buen hombre, pero es simple, un tipo de trabajo sucio. Necesito algo más, Igor. Necesito un mundo que él no puede darme. Seguí leyendo. Hablaban de dinero. Hablaban de la venta. Hablaban de un viaje a Italia. Un viaje que harían en cuanto el dinero estuviera en su cuenta. Mi dinero. El dinero de la venta de la casa que yo estaba construyendo para nosotros. Alina, la venta está casi cerrada. Unos tontos con dinero que creen que están comprando un sueño hecho a mano. Igor, ¿y después qué harás con él? Alina, le diré que no funciona, que somos diferentes. Lloraré un poco. Él es blando, se lo creerá. Para cuando se dé cuenta, ya estaremos en Roma. Cerré la tableta. La dejé en la mesa con cuidado, como si pudiera romperse. Miré mis manos. Estaban ásperas, llenas de callos. Las manos de un hombre que trabaja. Las manos que, según ella, eran sucias. Sentí un frío que no venía de la ventana abierta. No era rabia. No era tristeza. Era algo peor. Era un vacío. El amor que sentía por ella se había ido. Se había evaporado en menos de 5 minutos. Me senté en una de las sillas de la cocina. La silla que yo mismo había lijado y barnizado. Miré la pared de enfrente. Estaba vacía, esperando un cuadro. El cuadro que íbamos a elegir juntos. Ahora solo veía una pared vacía. Escuché su coche aparcar fuera. Oí sus tacones en el camino de grava. La puerta se abrió. «Cariño, estoy en casa», dijo con su voz alegre. Entró en la cocina. Llevaba un vestido caro. Olía a un perfume que yo no le había regalado. Me vio sentado en la oscuridad. «Max, ¿qué haces ahí sentado? ¿Por qué no enciendes la luz? Pareces un fantasma». Encendió la luz. Parpadeé. Su sonrisa se desvaneció un poco cuando vio mi cara. «¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Has tenido un mal día en la obra?» No era una pregunta. Era una afirmación. Ella ya había decidido cuál era mi problema. «Estoy cansado», dije. Mi voz sonaba extraña. «Claro que estás cansado. Trabajas demasiado en esa casa». Se acercó y me besó en la frente. El beso se sintió frío. Huele a madera. Me encanta. Mentira. Todo era mentira. ¿Has comido?, preguntó, abriendo la nevera. Podríamos pedir algo. Comida china, como en los viejos tiempos. No tengo hambre. Se giró y me miró. Cruzó los brazos. Su paciencia empezaba a agotarse. «Max, ¿qué te pasa de verdad? Si estás enfadado por algo, dímelo. No me gusta jugar a las adivinanzas». Me levanté, cogí la tableta de la mesa, se la tendí. «¿Te has dejado esto?» Sus ojos se abrieron un poco.
Vio la tableta y su expresión cambió. Pasó del fastidio al alivio en un segundo. ¡Ay, mi tableta! Gracias. La he estado buscando por todas partes. Tengo todo mi trabajo ahí. Eres mi salvador. Cogió la tableta y la abrazó contra su pecho. No sospechaba nada. Para ella, yo era el mismo hombre simple de siempre. El hombre que nunca miraría donde no debe. El hombre que confiaba. Voy a darme una ducha, dijo. Pide la comida, ¿quieres? El número está en la puerta de la nevera. Se fue hacia el dormitorio. La observé caminar. Cada paso era una mentira. Cada palabra era una actuación. Y yo había sido su público durante 3 años. No pedí comida china. Fui al garaje. Abrí mi caja de herramientas. El olor a metal y aceite me calmó un poco. Cogí una llave inglesa. Sentí su peso en mi mano. Pensé en la cara de Igor. Pensé en sus mensajes. Pensé en la palabra choza. Volví a la casa. Ella estaba en la ducha. Oía el agua correr. Fui al armario y saqué una mochila vieja. Empecé a meter algunas cosas. Una muda de ropa. Mi cepillo de dientes. El libro que estaba leyendo. Ella salió del baño envuelta en una toalla. Su pelo estaba mojado. ¿No has pedido la comida?, preguntó. Luego vio la mochila en la cama. ¿Qué es eso? ¿Te vas a algún sitio? Voy a dormir en la obra esta noche, dije. Quiero terminar el suelo de la habitación principal. No quiero perder tiempo yendo y viniendo. Ella frunció el ceño. No le gustaba la idea. Pero es viernes, pensé que podríamos ver una película. Estoy cansado, Alina, quiero terminar esto. Se acercó a mí, puso sus manos en mi pecho. Trabajas demasiado, susurró. Esa casa es tu obsesión. A veces pienso que la quieres más que a mí. No respondí, solo la miré a los ojos. Busqué algo, un rastro de verdad, un destello de culpa. No encontré nada, solo un reflejo de mí mismo, un hombre al que ella ya no veía. De acuerdo, dijo finalmente, apartándose. Pero no trabajes hasta muy tarde, y llámame antes de dormir. Lo haré, mentí. Salí de la casa. Metí la mochila en mi camioneta. Antes de arrancar, miré la casa que alquilábamos. Ya no parecía mi hogar. Parecía un escenario, y la función había terminado. Conduje hasta la obra. La casa estaba oscura y silenciosa bajo la luna. Entré y encendí una luz de trabajo. Las paredes sin terminar proyectaban largas sombras. El olor a madera nueva me rodeaba. Este era mi mundo, el único mundo real que me quedaba. Me senté en el suelo. Saqué mi teléfono. Busqué el nombre de Igor en internet. Era un promotor inmobiliario. Tenía una página web con su foto. Una sonrisa perfecta. Un traje caro. Un reloj que costaba más que mi camioneta. En la sección de proyectos actuales, vi varias fotos de edificios de lujo. Y luego lo vi. Un anuncio, próximamente a la venta. Joya rústica con acabados de lujo. Una oportunidad única. Había fotos de mi casa. Fotos que Alina había hecho con su teléfono. Las había subido a la página de él. El precio de venta me dejó sin aire. Era el doble de lo que habíamos invertido. Sentí la rabia por primera vez. Una rabia lenta y pesada. No era caliente, era fría como el acero. Se asentó en mi estómago. Apagué el teléfono. Miré a mi alrededor, a la cocina que ella nunca usaría, al dormitorio donde nunca dormiríamos, a la habitación de invitados que nunca recibiría a nadie. Ella pensaba que yo era blando, pensaba que era simple, pensaba que podía usarme y luego tirarme como una herramienta vieja. Se equivocaba. Yo construí esta casa desde los cimientos. Conocía cada viga, cada junta, cada secreto. Y si yo la construí, yo también podía derribarla. Ella había empezado una guerra sin saberlo, y yo iba a terminarla. Pero no con gritos ni con llantos. Iba a hacerlo a mi manera. Con mis manos,
Y con un plan. Ella no tenía ni idea de lo que se le venía encima. No sabía que el hombre simple al que despreciaba era mucho más inteligente de lo que ella creía. El juego había empezado, y yo iba a cambiar las reglas. No dormí. Me quedé sentado en el suelo de la casa sin terminar hasta que el cielo empezó a clarear. No pensé en nada. Solo miraba el polvo flotando en el primer rayo de sol. Luego me levanté, metí mis herramientas en la camioneta y conduje de vuelta al apartamento. Necesitaba enfrentarme a ella. Necesitaba verla a la cara. Cuando entré, ella estaba dormida en el sofá. Iba vestida con la misma ropa del día anterior. La televisión estaba encendida sin sonido. Había una copa de vino vacía en la mesita. Se había quedado dormida esperándome, o eso quería aparentar. Cerré la puerta con cuidado. El ruido la despertó. Abrió los ojos y parpadeó, confundida. «Max, ¿qué hora es?» Las 6 de la mañana. Se sentó de golpe. Se pasó una mano por el pelo. «No viniste a dormir. No me llamaste. Estaba preocupada». Me quité las botas de trabajo. Las dejé junto a la puerta. No dije nada. «Max, ¿me estás escuchando?» Su voz tenía un tono de enfado. «Te esperé hasta las 2. ¿Dónde estabas?» «En la obra», respondí. Había mucho que hacer. «¿Toda la noche?», dijo ella levantándose. «¿Has estado toda la noche en la obra? ¿Crees que soy estúpida?» Me giré y la miré. Era la primera vez que la veía sin su máscara de perfección. Tenía el maquillaje corrido. Parecía cansada. «¿Crees que te estoy engañando?», pregunté. Mi voz era tranquila. Ella se quedó callada. Parecía sorprendida por mi pregunta. «No, claro que no», dijo, pero desvió la mirada. «Es que no es normal, Max. Desapareces toda la noche y no das señales de vida. Cualquiera se preocuparía». «Se me acabó la batería del teléfono», dije. Era una mentira fácil. Ella suspiró. Se acercó y me rodeó con sus brazos. Apoyó la cabeza en mi pecho. «Lo siento, es que estoy muy estresada con todo esto de la casa, la venta, los plazos. A veces pago mi estrés contigo». No le devolví el abrazo. Me quedé rígido. Ella lo notó. Se apartó un poco y me miró a los ojos. «¿De verdad todo está bien, verdad?» Asentí. «Todo está bien». Ella sonrió. Fue una sonrisa de alivio. Creía que me había convencido. Creía que todo volvía a la normalidad. «Vale», dijo aplaudiendo suavemente. «Pues necesito que te duches y te pongas algo decente. Hoy es el gran día». «¿Qué día?» «¿Cómo que qué día? Vienen los compradores. Te lo dije ayer. A las 12. Quieren ver la casa terminada. Igor vendrá con ellos». Mencionó su nombre sin dudar, como si fuera un nombre más. «Tengo que ir a la oficina a imprimir unos papeles», continuó. «Volveré a las 11 para recogerte. Por favor, sé puntual. Esta gente es muy importante». Se fue a la habitación a cambiarse. La oí abrir y cerrar cajones. Yo fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban un poco. Bebí el agua de un trago. Ella salió del dormitorio vestida con un traje impecable. Parecía otra persona. «Me voy ya», dijo cogiendo su bolso. «Recuerda, a las 11 aquí, y por favor, intenta parecer feliz. Es la venta de nuestra vida». Me dio un beso rápido en la mejilla y se fue. En cuanto oí su coche alejarse, fui directo a su ordenador portátil. Estaba sobre el escritorio. Lo abrí. Sabía que usábamos una cuenta compartida en la nube para guardar los planos y las facturas de la casa. Era una carpeta llamada Proyecto Casa. Entré. Había varias subcarpetas: facturas, planos, permisos y una que nunca había visto antes. Se llamaba Clientes Privados. El corazón empezó a latirme más fuerte. Hice clic. Dentro solo había un archivo, un documento PDF.
El nombre del archivo era Contrato Venta Final. Lo abrí. Era un contrato de compraventa. La dirección de la casa era la correcta. La fecha de la firma era para la semana que viene. Leí los nombres de los vendedores. El primer nombre era el mío, Maximiliano Ferrer. El segundo nombre hizo que la sangre se me helara, Alina Rojas. Y había un tercer nombre, Igor Sanz. Estaban vendiendo la casa como si los tres fuéramos los propietarios. Pero la tierra, la propiedad, todo estaba solo a mi nombre. Era una herencia de mi padre. Ella lo sabía. Seguí leyendo. Busqué el precio. Lo encontré en la cláusula tercera. 250.000 euros. Casi me río. El valor de mercado de esa casa, con el terreno, era de más de $500,000. La estaban vendiendo por la mitad, para evitar impuestos, para hacerlo rápido, para coger el dinero y desaparecer. Más abajo, vi el reparto de los beneficios. 100.000 euros para mí. 150.000 para la sociedad formada por Alina Rojas e Igor Sanz. Cerré el ordenador portátil. Me levanté y caminé por el salón. Toqué los muebles, la estantería que habíamos montado juntos, el sofá donde vimos tantas películas. Todo parecía falso. Una decoración. Ya no había dolor, solo una claridad fría y afilada. Lo veía todo, cada mentira, cada gesto falso, cada beso calculado. Ahora tenía la prueba, el plano de su engaño. Miré el reloj, eran las 8:30. Tenía 2 horas y media antes de que ella volviera, tiempo suficiente. Fui al garaje, encendí la luz, miré mis herramientas colgadas en la pared, mis sierras, mis martillos, mis taladros. Eran herramientas para construir. Pero a veces, para construir algo nuevo, primero tienes que demoler lo viejo. Cogí el teléfono, busqué un número en mi agenda. El de mi primo, David. Es abogado. No hablamos mucho, pero es de la familia. Sonó 2 veces. Max, qué sorpresa. ¿Va todo bien? Necesito hacerte una pregunta legal, David, dije. Es importante. Dispara. Si un terreno y una casa están a mi nombre, solo a mi nombre, ¿puede mi prometida venderla sin mi firma? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No, dijo David finalmente. Absolutamente no. La firma del propietario es indispensable. Sin ella, cualquier contrato es papel mojado. ¿Por qué lo preguntas? Alina está... No te preocupes, le interrumpí. Solo es una duda. Te lo agradezco. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Papel mojado. Esa era la palabra clave. Tenían un contrato inútil y no lo sabían. Creían tenerlo todo atado. Volví a la casa. Me senté en el sofá. Esperé. Ahora el juego había cambiado. Ya no se trataba de su traición. Se trataba de mi respuesta. A las 11:05, ella entró por la puerta. ¿Estás listo?, preguntó sonriendo. «Hueles a limpio». «Bien hecho». Me levanté. «Listo». «Genial. Vamos en mi coche, es más presentable». Intenta no hablar mucho de la construcción, ¿vale? A esta gente le interesan los acabados, el estilo de vida. Tú solo sonríe y asiente. Yo me encargo del resto. Asentí. Salimos del apartamento. Me subí a su coche. Olía a su perfume caro. Puso música tranquila. Durante el trayecto, me explicó quiénes eran los compradores. Una pareja de inversores de la capital. Gente con dinero. Gente que no hacía preguntas. Yo miraba por la ventanilla. Veía pasar la ciudad, pero en mi mente no veía edificios ni coches. Veía planos. Planos diferentes a los que ella tenía. Ella había dibujado los planos del engaño, pero yo iba a construir la demolición. El coche de los compradores se alejó por el camino de tierra. Igor se quedó de pie junto a mí, con una mano en mi hombro. Pesaba. «Buen trabajo, campeón», dijo, dándome una palmada. «Sudor honesto, me gusta». Alina sonreía a su lado.
Su sonrisa era brillante, demasiado brillante. «Les ha encantado», dijo ella. «Están impresionados con la calidad de los acabados». «Claro que lo están», respondió Igor sin mirarla. Me miraba a mí. «Es un trabajo decente, un poco rústico para mi gusto, pero vende. Vende el sueño del hombre que se hace a sí mismo». No dije nada. Solo aguanté el peso de su mano. «Tengo una idea para rematar la faena», continuó Igor. «La cocina. Es el corazón de una casa. Necesita un golpe de efecto. Algo que grite dinero. Mármol italiano. Una sola pieza para la encimera. Lo mejor». Miré a Alina. Sus ojos brillaban ahora con codicia. «Oh, sí», exclamó. «Eso sería increíble. Max, ¿podrías instalarlo? Igor dice que es crucial para que firmen sin dudar». «Eso es caro», dije. Mi voz sonaba plana. «No te preocupes por el dinero, cariño», dijo Alina, acercándose y tocándome el brazo. Su tacto se sentía como una quemadura. «Igor se encarga de todo. Es una inversión para nuestro futuro». Igor sonrió. «Exacto, una inversión. Yo pongo el mármol, tú pones los músculos. Un buen equipo». Se rió. «Te enviaré las medidas y la fecha de entrega. Quiero que esté instalado para la semana que viene. Sin excusas». Quitó su mano de mi hombro. Se dio la vuelta y se subió a su coche de lujo. Alina se inclinó para darle un beso en la mejilla a través de la ventanilla. «Gracias por todo, Igor», le dijo. «El placer es mío, preciosa», respondió él. Arrancó el motor. Sonaba como un animal enfadado. Se fue, levantando una nube de polvo. Alina se giró hacia mí, todavía sonriendo. «¿No es genial? Mármol italiano. Esta casa va a ser una obra de arte. Y todo gracias a ti». Asentí. «Sí, genial». En el camino de vuelta al apartamento, ella no paró de hablar. Hablaba de los colores de la pintura, de las lámparas que había visto en una revista, de lo felices que íbamos a ser. Yo conducía mi vieja camioneta. Apreté el volante. Mis nudillos estaban blancos. «Igor también quiere cambiar la grifería del baño principal», dijo. «Quiere algo de diseño alemán. Dice que los pequeños detalles marcan la diferencia. Mañana mismo nos llegará el paquete. ¿Podrás instalarlo el fin de semana?» «Sí», respondí. «Perfecto, eres el mejor». Esa tarde no volví a la obra. Fui a la ferretería más grande de las afueras. No fui a la sección de madera ni de clavos. Fui a la sección de tornillería industrial. Busqué pernos de anclaje de liberación rápida, los que se usan para montar escenarios de conciertos. Soportan mucho peso, pero se pueden soltar con un solo giro de una llave especial. Compré 3 cajas. Luego fui a la sección de fontanería. Compré conectores flexibles con válvulas de cierre rápido, del tipo que se usa en las ferias. Permiten conectar y desconectar un lavabo o un inodoro en menos de 1 minuto sin derramar una gota de agua. Pasé 2 horas allí, comprando en silencio, llenando mi carrito con cosas que nadie usaría para construir una casa normal. Pero yo ya no estaba construyendo una casa normal. Estaba construyendo una trampa. Al día siguiente llegó el mármol. Pesaba 1 tonelada. 2 hombres y una grúa lo metieron en la cocina. Era una pieza impresionante. Blanca con vetas grises. Fría al tacto. Alina vino a verlo. «Es perfecto», dijo casi sin aliento. «Igor tiene un gusto exquisito». «Sí, lo tiene», dije. Ella se fue a una reunión. Yo me quedé solo con la pieza de mármol y empecé a trabajar. Construí el soporte de la encimera con acero, no con madera. Lo anclé al suelo con los pernos de liberación rápida. Coloqué el mármol encima. Encajaba a la perfección. Parecía sólido como una roca, permanente. Pero yo sabía que podía desmontar todo el soporte en 20 minutos. Luego instalé los armarios de la cocina, los que yo mismo había construido, pero no los atornillé a la pared.
Los colgué de un riel de metal oculto detrás de un falso tabique. Cada armario se podía descolgar como si fuera un cuadro. El fin de semana instalé la grifería alemana. Usé los conectores flexibles. El agua corría perfectamente. Parecía una instalación fija, pero yo sabía que solo hacían falta 2 giros de muñeca para llevármela. Durante las siguientes 3 semanas trabajé sin descanso. Cada día, Alina o Igor tenían una nueva exigencia. Unos apliques de diseño, un suelo de madera de roble importado, un inodoro japonés con funciones automáticas. Yo decía que sí a todo. Instalé el suelo de roble, pero no usé ni una gota de pegamento. Usé un sistema de clic. Cada tabla encajaba con la siguiente. Podía levantar todo el suelo del salón en menos de 3 horas y apilarlo en la camioneta. Instalé el inodoro japonés. Lo conecté con las válvulas de cierre rápido. Cada cosa cara, cada detalle de lujo que ellos añadían, yo lo instalaba de la misma manera, de forma temporal, oculta, modular. La casa se transformó, se convirtió en una joya, brillaba. Era exactamente la casa que ellos querían vender. Pero era una ilusión, un decorado, y solo yo sabía cómo desmontarlo. Una noche, estaba en el garaje limpiando mis herramientas. Abrí una cerveza. El metal frío se sentía bien en mi mano. Mi teléfono sonó. Era Tony, un viejo amigo del instituto. No nos veíamos mucho, pero era un buen tipo, de los que no hacen preguntas. «Max, ¿cómo va todo?», dijo. «Bien, trabajando mucho». «Me imagino. Oye, te llamaba porque el sábado vamos a hacer una barbacoa. Luis también viene. ¿Por qué no te pasas?». Miré las paredes del garaje, llenas de herramientas, llenas de recuerdos de mi padre. «Tony, necesito un favor», dije. «El que sea. Necesito un camión y vuestras manos para una mudanza». Hubo un silencio. «¿Una mudanza? ¿Te vas a mudar ya a la casa nueva?». «Algo así», respondí. «Es una mudanza especial, de noche y muy rápida». Tony se rió. «Suena interesante. ¿Le estás preparando una sorpresa a Alina?». «Sí», dije. «Una sorpresa que no olvidará nunca. Cuenta conmigo y con Luis. Solo dinos cuándo». Colgué el teléfono. Terminé mi cerveza. Me sentía tranquilo. El plan estaba en marcha. Cada pieza estaba en su sitio. El jueves siguiente, Alina me llamó. Estaba eufórica. «Max, tengo noticias increíbles. Los compradores han firmado la pre-reserva. La firma final es el próximo viernes». «Bien», dije. «¿Solo bien? ¡Es fantástico! ¡Lo hemos conseguido!», gritaba al teléfono. «Igor está contentísimo. Dice que eres un genio. Esta noche voy a salir a celebrarlo con las chicas de la oficina. No me esperes despierto». «De acuerdo», dije. «Pásalo bien». «Lo haré. Te quiero». Colgó. Miré el teléfono. La última mentira. El último te quiero. Dejé el teléfono en el banco de trabajo. Fui a la entrada del garaje y apagué la luz. Me quedé en la oscuridad. El momento había llegado. Saqué el teléfono de nuevo y escribí un mensaje a Tony. «Es esta noche». La pantalla del teléfono se iluminó. El mensaje era corto. «Es esta noche». Pulsé enviar. 10 minutos después, un camión sin logos aparcó al final del camino. Las luces estaban apagadas. Salieron 2 sombras. Eran Tony y Luis. No hicieron ruido. «¿Estás seguro de esto, Max?», preguntó Tony en voz baja. Su cara era seria a la luz de la luna. «Nunca he estado más seguro», respondí. Luis me dio una palmada en la espalda. «Pues vamos a ello. Cuanto antes empecemos, antes acabaremos». Abrí la puerta de la casa. Encendí una sola luz de trabajo en el centro del salón. Proyectaba sombras largas y extrañas. El lugar parecía una catedral a punto de ser profanada. Les entregué a cada uno un par de guantes de trabajo. «Empezamos por la cocina», dije.
Necesito vuestra ayuda con la encimera. Los tres nos quedamos mirando la pieza de mármol italiano. Brillaba incluso con poca luz. Parecía pesar una eternidad. ¿Cómo vamos a sacar eso de aquí?, preguntó Luis. No respondí. Fui a mi caja de herramientas y saqué una llave especial. Era una llave de carraca con una cabeza hexagonal. Me arrodillé y me metí debajo del soporte de acero. Busqué el primer perno de anclaje. Metí la llave. Un giro, 2 giros. Se oyó un clic metálico. El perno se soltó. Busqué el segundo. Clic. El tercero. Clic. El cuarto. Clic. El soporte de acero que aguantaba el mármol se movió 1 milímetro. Ahora, dije. Entre los tres levantamos la plancha de mármol. Pesaba, pero no estaba anclada a nada. La sacamos de la cocina con cuidado. La subimos por la rampa del camión. La aseguramos con cinchas. Tony se quedó mirando el hueco vacío. «Joder, Max, ¿cómo has hecho eso?» «Con previsión», respondí. Luego vinieron los armarios. Señalé el riel de metal oculto. Solo hay que levantarlos un poco y tirar hacia afuera, como si fueran cuadros. Luis levantó el primer armario. Se deslizó fuera de la pared sin esfuerzo. Sus ojos se abrieron como platos. Esto es de locos. En menos de 15 minutos, toda la cocina estaba vacía. Los armarios que yo había construido estaban apilados y envueltos en mantas dentro del camión. «Ahora el baño», ordené. Fuimos al baño principal. La grifería alemana brillaba. El inodoro japonés parecía una nave espacial. «Esto llevará horas», dijo Tony mirando las tuberías. «No lo creo», respondí. Me arrodillé junto al inodoro. Localicé las válvulas de cierre rápido. 1/4 de vuelta a la derecha. El agua se cortó. Desenrosqué los conectores flexibles con la mano. No necesité herramientas. Levanté el inodoro y se lo pasé a Luis. «Ten cuidado, esto ha costado más que mi primer coche». Hice lo mismo con el lavabo y los grifos. En 5 minutos, el baño estaba desnudo. Solo quedaban los agujeros en la pared y en el suelo. Volvimos al salón. «El suelo», dije, señalando las tablas de roble. Cogí una palanca y la metí con cuidado en la junta de la primera tabla junto a la pared. Hice un poco de fuerza. Se oyó un chasquido suave. La tabla se levantó. «Es un sistema de clic», le expliqué. «El resto sale solo». Empezamos a levantar las tablas una por una. Era como desmontar un puzzle gigante. Hacíamos montones ordenados, tabla por tabla, metro a metro. El suelo de madera desapareció, revelando el frío hormigón de debajo. Estábamos sudando. Paramos un momento a beber agua. Nos sentamos en el suelo de hormigón. El silencio era total. «Max», dijo Tony. Su voz sonaba ronca. «No voy a preguntarte qué ha pasado, pero quien quiera que te haya hecho esto, no se lo merecía». «Se lo ha ganado a pulso», respondí. Bebí un trago de agua, cada clavo. Nos levantamos. No había más que decir. Faltaban las puertas interiores de madera maciza. Fui a la primera. En lugar de quitar los pasadores de las bisagras, hice algo más simple. Saqué mi taladro inalámbrico. Desatornillé las bisagras directamente del marco. 2 minutos por puerta. Cargamos las puertas en el camión, luego los apliques de las paredes, las lámparas, incluso las tapas de los interruptores y los enchufes. No dejé nada. Cada cosa que ellos habían pagado, cada detalle que Igor había elegido, yo lo arranqué. A las 3 de la mañana habíamos terminado. El camión estaba lleno hasta los topes. La casa estaba vacía. Completamente vacía. Era un esqueleto, una caja de hormigón con cables colgando del techo y tuberías saliendo de las paredes. El eco de nuestras voces era hueco. Tony y Luis se quedaron en la puerta, mirando hacia adentro. Estaban en silencio.
Tengo que hacer una última cosa, les dije. Esperadme en el camión. Entré de nuevo en la casa solo. El aire era frío. El olor a serrín y a pintura fresca había desaparecido. Ahora solo olía a hormigón y a polvo. Caminé hasta el centro exacto del salón, el lugar donde iba a ir nuestra alfombra. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Saqué una cosa pequeña. Era una casita para pájaros, de madera de pino. No medía más que la palma de mi mano. La había construido para ella en nuestro primer aniversario. La pinté con sus colores favoritos. Era una tontería, pero a ella le había encantado. O eso dijo. Me arrodillé. Dejé la casita de pájaros en el suelo de hormigón, en medio de la nada. El único objeto en toda la casa. El único resto de lo que pudo haber sido. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Cerré la puerta principal. No la cerré con llave. Ya no había nada que robar. Me acerqué a mis amigos. ¿A dónde llevamos todo esto?, preguntó Luis. He alquilado un almacén a las afueras, a mi nombre. Le di la dirección. Dejadlo todo allí y largaos a casa. Os debo una muy grande. Tony me puso una mano en el hombro. La misma mano que Igor había puesto horas antes. Pero esta se sentía diferente. Se sentía honesta. No nos debes nada. Para eso están los amigos. Se subieron al camión, el motor arrancó, rompiendo el silencio de la noche. Lo vi alejarse hasta que sus luces traseras desaparecieron en la curva. Me quedé solo. Me subí a mi camioneta. El motor sonaba familiar, fiable. Encendí la radio. Sonaba una canción vieja. Arranqué y me fui en la dirección contraria. Mientras conducía por la carretera vacía, vi el cielo empezar a cambiar de color. El negro se convirtió en azul oscuro. Pronto amanecería. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Tenía la cara sucia, los ojos cansados. Pero no sentía agotamiento, no sentía rabia, no sentía tristeza, no sentía nada. Y eso era lo mejor que había sentido en mucho tiempo. Ella pensaba que la casa era la trampa, la inversión, el premio final. Pero la verdadera trampa era la casa vacía, y ella estaba a punto de entrar en ella. No volví al apartamento, no fui a casa de ningún amigo. Conduje durante 1 hora hasta un motel de carretera, de esos con un letrero de neón que parpadea. Pagué en efectivo por una noche. La habitación era pequeña, la cama era dura. Me duché. El agua caliente se llevó el sudor y el polvo. Me tumbé en la cama. No encendí la televisión. Solo miré el techo. Esperé. A las 8 de la mañana mi teléfono empezó a vibrar. Era un número desconocido. No contesté. 1 minuto después volvió a vibrar. Era Igor. Dejé que sonara hasta que se cortó. Luego vibró por tercera vez. En la pantalla ponía Alina. Deslicé el dedo y me puse el teléfono en la oreja. No dije nada. Oí un ruido de fondo. Viento. Y un sonido agudo, entrecortado. Era ella, intentando respirar. «Max», dijo. Su voz era un susurro roto. Esperé. «Max, ¿dónde estás?» «Estoy lejos», respondí. «La casa», empezó a decir y luego rompió a llorar. No eran las lágrimas falsas que yo conocía. Eran sollozos secos y feos. Sollozos de pánico. «La casa está vacía. Max, nos han robado. Se lo han llevado todo. La cocina, el baño, las puertas, todo». «No nos han robado, Alina». Se hizo un silencio. Solo se oía su respiración agitada. ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que nadie ha forzado la puerta. Nadie ha roto una ventana. No ha sido un robo». Hubo otra pausa. Una pausa larga. Pude imaginar su mente trabajando a toda velocidad, conectando los puntos. «Espera», dijo muy despacio. «No puede ser.
Tú no. Su voz cambió. El pánico se convirtió en incredulidad y luego en rabia. ¡Has sido tú! ¡Tú has hecho esto! Ahora gritaba. Podía oír el eco de su voz a través del teléfono. Estaba dentro de la casa vacía. He recogido mis cosas, dije con calma. ¡Tus cosas!, gritó. Te has llevado la casa entera. El mármol, el suelo de roble. Igor lo pagó todo. Él pagó los materiales. Yo puse el trabajo. Y la casa es mía. Así que me he llevado mi trabajo. Estás loco. Estás completamente loco. Voy a llamar a la policía. Voy a decirles que me has robado. Que me has amenazado. Hazlo, respondí. Diles que el propietario de la casa ha decidido hacer una reforma. A ver qué te dicen. Se quedó en silencio de nuevo. Podía oír el motor de un coche a lo lejos. El coche de Igor. ¿Por qué?, susurró. Su voz volvía a ser pequeña. Max, no entiendo nada. ¿Por qué has hecho esto? Tú sabes por qué, Alina. No, no lo sé. ¿Es por lo del otro día? ¿Por qué no te llamé? Te dije que estaba estresada. Podríamos haberlo hablado. No hay nada que hablar. He leído vuestros mensajes. He visto el contrato. Sé lo del ático en la capital y el viaje a Roma. El silencio al otro lado fue total. Absoluto. La había desarmado. Ya no tenía más mentiras que usar. Max, yo puedo explicarlo. No, no puedes. Por favor, tienes que escucharme. No es lo que parece. Igor me presionó. Adiós, Alina. No, espera. Max, no me hagas esto. He apostado todo a esta venta. Igor va a matarme. Colgué. Apoyé la cabeza en la almohada barata del motel. Cerré los ojos. El teléfono volvió a vibrar de inmediato. Era ella. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. La rechacé. A la quinta vez, apagué el teléfono. Me levanté y me acerqué a la ventana. Abrí un poco la cortina. El aparcamiento del motel estaba casi vacío. El sol de la mañana era brillante. Me sentía extrañamente tranquilo, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Encendí el teléfono de nuevo media hora después. Tenía 17 llamadas perdidas de Alina y 8 de Igor. Y un mensaje de voz. Era de Igor. Pulsé para escucharlo. Escúchame bien, pedazo de mierda. Su voz era baja y controlada. Lleno de veneno. No sé a qué estás jugando, pero se te ha acabado el tiempo. He hablado con Alina. Sé lo que has hecho. Tienes 24 horas para devolver hasta el último tornillo a esa casa. Si no lo haces, te juro que voy a hacer que te arrepientas de haber nacido. Hizo una pausa. Voy a hundirte, carpintero de pueblo. Llamaré a mis abogados. Te acusaré de robo, de estafa, de daños. No volverás a trabajar en tu puta vida. Te quitaré hasta la camioneta oxidada que conduces. ¿Me has oído? 24 horas. Colgó, borré el mensaje, me quedé mirando el teléfono. No sentía miedo, no sentía nada. Esperé a que llamara, sabía que lo haría. Sonó a los 2 minutos, era él. ¿Igor? Dije como si no supiera quién era. Tienes muchas agallas para cogerme el teléfono, dijo. Supongo que has recibido mi mensaje. Sí, lo he recibido. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Lo vas a hacer por las buenas o por las malas? No voy a hacer nada, respondí. Oí cómo respiraba. Intentaba controlar su rabia. Quizá no me has entendido. Te voy a denunciar. Vas a acabar en la cárcel. Inténtalo, dije. Denúnciame por robar mis propias cosas de mi propia propiedad. Va a ser un caso interesante. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso. ¿De qué coño estás hablando?, dijo finalmente. Estoy hablando de la escritura de la propiedad. ¿No la has visto? Quizá deberías pedirle a Alina que te la enseñe.
Ah, no, espera, no puede. Porque la tengo yo. Y en ella solo hay un nombre. El mío, Maximiliano Ferrer. Otro silencio, más largo esta vez. Pude oír cómo su castillo de naipes se derrumbaba en su cabeza. Eso es imposible, tartamudeó. Alina dijo que era de los dos. Alina miente mucho, le interrumpí. Te ha mentido a ti igual que me ha mentido a mí. Tú solo eras el tipo con el dinero, el que pagaba los juguetes. Pero la casa, el terreno, siempre han sido míos. Y ahora tus juguetes están guardados en un almacén. También a mi nombre. Hijo de puta, siseó. Eres un hijo de puta. No, solo soy un carpintero de pueblo que sabe leer un contrato. A diferencia de ti, el vuestro era un fraude. Y ahora no tenéis nada. Ni casa que vender, ni dinero que repartir. Esto no va a quedar así. Sí que va a quedar así, dije, y por primera vez mi voz se endureció. Escúchame tú a mí. Aléjate de mí. Aléjate de mi casa. Si te vuelvo a ver cerca de mi propiedad, el que llamará a la policía seré yo. Y no será por robo. Será por allanamiento. Colgué. Tiré el teléfono sobre la cama. Caminé hacia el baño. Abrí el grifo y me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo. Tenía ojeras. Parecía cansado, pero mis ojos estaban claros. Ellos creían que la batalla era por el dinero, por la casa. Se equivocaban. La batalla era por el respeto, y yo acababa de ganarla. Salí del motel al día siguiente. No sabía a dónde ir. Conduje sin rumbo durante un par de horas. Luego, mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Lo cogí. ¿Hablo con Maximiliano Ferrer?, dijo una voz de hombre. Sí, soy yo. Le llamo de Suministros Costa. El promotor Igor Sanz nos dio su número. Nos dijo que usted era el encargado de la obra en el Camino del Pinar. Me quedé en silencio, esperando. Verá, continuó el hombre. Tenemos un cliente nuevo. Un hotel rural. Están buscando materiales de alta gama para una reforma urgente. Igor nos había encargado una encimera de mármol italiano y un lote de sanitarios de diseño alemán. Nos preguntábamos si ese material ya estaba instalado o si todavía sería posible redirigirlo a nuestro nuevo cliente. Miré la carretera vacía delante de mí. El material ya no está en la obra, dije. Ah, una lástima. Bueno, gracias de todos modos. Pero está disponible, le interrumpí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Cómo dice? Digo que el material está disponible. La encimera, los sanitarios, el suelo de roble, todo está en perfecto estado, guardado en un almacén. No le entiendo. ¿El proyecto se ha cancelado? Puede decirse que sí, respondí. Si su cliente está interesado, podemos llegar a un acuerdo. Un buen precio para él, una solución rápida para mí. El hombre carraspeó, sorprendido. Pues, sí, claro, podría estar muy interesado. ¿De qué precio estaríamos hablando? Di la vuelta con la camioneta en la primera salida. Conduje hasta el almacén. Le envié fotos de todo. El mármol envuelto en mantas, los sanitarios en sus cajas, las tablas de roble apiladas. Negociamos por teléfono durante 20 minutos. Él quería un descuento. Yo quería el pago por adelantado. Al final llegamos a un acuerdo. Me ofreció el 70% del valor original de los materiales. Era un buen trato. Era dinero limpio. Una cosa más, le dije antes de colgar. El pago tiene que ser por transferencia bancaria. Y el material lo recogen ustedes. Yo no tengo transporte para esa pieza de mármol. Trato hecho, señor Ferrer. Le envío el contrato ahora mismo. 2 días después, el dinero estaba en mi cuenta. 100.000 euros. El dinero que Igor había invertido en sus lujos. Ahora era mío. Vi cómo se llevaban el mármol en un camión con una grúa.
Vi cómo cargaban el inodoro japonés y la grifería alemana. No sentí nada. No eran mis cosas. Nunca lo fueron. Solo eran piezas. Pasaron 6 meses. No volví a saber nada de Alina. No volví a saber nada de Igor. Vendí el terreno grande, el lugar donde había estado la casa de sus sueños. Saqué un buen dinero por él. Con una parte de ese dinero, compré una parcela más pequeña, en la otra punta del estado. Era un terreno tranquilo, con un par de robles viejos. No tenía grandes vistas. No estaba cerca de ningún sitio importante. Era perfecto. Empecé a construir de nuevo, pero esta vez era diferente. No estaba construyendo una casa para impresionar a nadie. Estaba construyendo un taller, un gran taller de carpintería, con un pequeño apartamento en el piso de arriba, solo para mí. Trabajaba a mi ritmo, sin plazos, sin prisas. Disfrutaba del olor de la madera recién cortada, del peso del martillo en mi mano, del sonido de la sierra. Era un buen tipo de ruido. Un sábado por la tarde estaba colocando las vigas del techo. Hacía calor, estaba sudando. Oí una voz a mi espalda. «Eso parece un trabajo duro». Me giré. Era una mujer, de mi edad más o menos. Llevaba ropa de jardín y tenía un poco de tierra en la mejilla. Me sonreía. «Es mi vecina», dijo señalando a la casa de al lado. «Me llamo Elena. Te he visto trabajar aquí todos los días. He pensado que quizá te apetecería algo frío». Me tendió una botella de agua. Estaba helada. «Gracias», dije. Mi voz sonaba ronca. «Soy Max». «Lo sé», dijo ella. «El cartero me lo dijo». Bebí un largo trago de agua. Se sentía bien. «¿Qué estás construyendo?», preguntó, mirando la estructura de madera. «¿Una casa?». «Un taller», respondí, «y un sitio donde vivir». Ella asintió, mirando las vigas. «Tiene buenos cimientos». Le devolví la sonrisa. Fue la primera sonrisa sincera que hacía en mucho tiempo. Intento que así sea. Hablamos un poco más. Sobre el tiempo, sobre los robles, sobre el ruido que yo hacía. Me dijo que no le molestaba, que le gustaba el sonido del trabajo. Luego se despidió y volvió a su jardín. Me quedé mirando cómo se iba. No sentí ninguna chispa, ningún drama, solo una calma agradable. Me senté en una pila de madera y terminé el agua. Saqué el teléfono para mirar la hora. Mientras lo hacía, vi una noticia en un periódico local. La foto me resultó familiar. Era Igor. El titular decía: «El promotor Igor Sanz se declara en bancarrota». Hice clic, leí el artículo. Hablaba de un proyecto inmobiliario fallido, de unos inversores furiosos que lo habían demandado por fraude, de un contrato de venta que resultó ser ilegal. El artículo mencionaba de pasada a su socia, una agente inmobiliaria llamada Alina Rojas, que también estaba siendo investigada. Hablaba de deudas, de juicios, de una carrera arruinada. Terminé de leer, bloqueé el teléfono, lo guardé en mi bolsillo. Miré la estructura de mi taller. Faltaba mucho por hacer. El techo, las paredes, las ventanas. Me levanté, cogí mi martillo. El mango de madera se sentía bien en mi mano. Fuerte. Real. Me acerqué a la viga que estaba colocando. Cogí un clavo largo de mi cinturón, lo puse en su sitio, levanté el martillo. El primer golpe sonó seco y limpio. El segundo, firme. El tercero, definitivo. El clavo se hundió en la madera, uniendo las dos piezas, creando algo nuevo, algo sólido, algo mío, y seguí trabajando, bajo el sol de la tarde, construyendo mi propio futuro, un clavo cada vez,